algunos todavía vienen y venimos a tribunales. Y hoy cambiamos nuestro formato de programa. Vamos a arrancar con lo que sería una entrevista, pero en realidad va a ser un editorial. Porque nosotros venimos discutiendo seguido el tema de la justicia, qué hacer con la justicia en Argentina. Hoy tenemos la visita del doctor Félix Kraus, que es fiscal de la Nación, pero es un pensador contemporáneo. Por eso le pedí, ¿o no? Contemporáneo seguro. Seguro. Seguro, eso no hay más remedio que serlo. Bienvenido, Félix, querido. Gracias, Ale, un placer. Y el otro día él publicó una nota de que se haría con los jueces, con el Poder Judicial, en caso de que cambie el gobierno y haya alguna voluntad de hacer algo con la justicia. Y en vez de citarlo y nombrar lo que él dijo, es preferible invitar al autor y charlar de esto. Entonces la pregunta sería, ponele que mañana hay elecciones, ahora a fin de año, y gana un gobierno, cambia el gobierno. Y hay un gobierno que tiene la voluntad política de modificar la realidad del Poder Judicial, que es bastante lamentable para el ejercicio de la profesión y para los ciudadanos en general. ¿Qué pensás vos que haría? ¿Qué deberíamos hacer con los jueces? Bueno, lo primero sería para celebrar es que quien llegue al poder tenga pensado el tema. Claro. Y tenga un plan, una estrategia, y que lo tenga visualizado, como se dice esa palabra que no existe, que tenga detectado que es un asunto importante en la conformación de una democracia y en la gestión del poder, y que es un enclave del poder muy importante, y que en los últimos años se ha transformado en un poder autonomizado que negocia o impone al resto de los poderes públicos, aliado con los demás poderes no contingentes, con los poderes permanentes. Ese es mi diagnóstico, por supuesto, pero estoy seguro que compartimos, que nuestros televidentes y vos podemos compartir, al menos, aunque sea con matices, digo. Bueno, ese diagnóstico y ese ver que ahí hay un tema no siempre sucede. Más bien suele aparecer la idea de que hay episodios de injusticia, episodios que indignan, pero que no llevan un pensamiento sistémico, a comprender que esto es un asunto relativo a uno de los departamentos del poder, de los poderes del Estado, con sus particularidades. Tomo un tema histórico para tomar carrera y responder tu pregunta. Es la única facción de la estructura del poder que tiene más años en la colonia que en la democracia. Claro. Más que las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando nosotros decimos como tesis que el rol que jugaban las Fuerzas Armadas como elemento garantizador de las relaciones de dominación hasta el retorno democrático viene a cumplirlo hoy el Poder Judicial, tenemos que decir que las Fuerzas Armadas se autoproclaman parteras de la patria, y esto le da una ventaja respecto al Poder Judicial, porque las Fuerzas Armadas, después de todo, podemos identificar su nacimiento con el virrey Liniers en las invasiones inglesas y el germen del regimiento de patricios, pero ya teníamos 300 años antes del Poder Judicial. Claro, entonces, ese linaje impone una inercia sobre el Poder Judicial que ni siquiera las Fuerzas Armadas, con los desmanes que han cometido en nuestro país, pueden garantizar. Digamos, el Poder Judicial no te tirará vivo de un avión, pero puede hacer los desastres que ya vemos que está haciendo en este momento. Con ese panorama hay que llegar con un plan. Claro. Y el primer plan que hay que tener, creo yo, es caracterizar qué rol está jugando el Poder Judicial. Y los gobiernos populares no han tenido, a mi modo de ver, un plan más o menos completo sobre esto. Incluyendo el radicalismo, que sí tuvo pensadores sobre esto. Hay algunos cuantos artículos de Nino, no los de filosofía, sino cosas más concretas, digamos, hay 2 o 3 artículos en la transición democrática, todavía en dictadura al final, donde Nino se preguntaba qué hacer con los decretos leyes, pensándolo más de la normativa. Y el radicalismo tuvo una estrategia con los jueces. Separó a los jueces federales más recalcitrantes de la dictadura, algunos los puso en cargos aparentemente menores, pero todavía aquel Poder Judicial, aún con su firme complicidad con la dictadura, no mostraba la actitud ofensiva de brindarse al servicio de alguna facción política para perseguir a la otra, que es la caracterización que a mí me parece podemos hacer hoy del Poder Judicial Federal. Cuando
vos hablabas y hablabas del tema del Poder Judicial, a veces la gente no toma noción del impacto que tiene esto en la vida cotidiana de la gente. Cree que es algo, viste que en general la gente ve al Poder Judicial por lo que sale en los medios de comunicación y creen que el Poder Judicial son causas de corrupción de la política. Claro. Pero no ven, por ejemplo, que en 24 horas, cuando se estableció como servicio público Internet, desapareció automáticamente, hubo un amparo y no pudo ser un servicio público, mientras que otras normas que conviene a determinados sectores pasan años y nadie le declara un amparo. En una época donde además se vivía por Internet, porque era plena pandemia. Pandemia, claro. Uno trabajaba, se despedía de los muertos por Internet, estudiaba por Internet, tenía sexo por Internet. Total. Claro. Y no era esencial. No era lo único que había Internet. Y hacían las compras por Internet. Y hay otras cosas que son al revés y que nunca en la vida llega un amparo o está vigente, como el decreto 70-2023, que modificó media normativa jurídica y constitucional de Argentina y nadie lo declaró inconstitucional o le puso un freno, salvo en algunas partes con algunos intereses puntuales. Ahí uno claramente en la vida cotidiana de la gente ve la realidad de lo que afecta el Poder Judicial hoy a la Argentina. Pero no quiero eludir el núcleo de tu pregunta, porque esto es una aproximación, digamos, como para entender desde qué lugar lo veo yo, al menos. A mí me parece que lo primero que tienen que tener en cuenta cualquier gobierno popular, del signo que sea, cualquier fuerza popular que milagrosamente llegue al poder, es entender que el Poder Judicial no representa un poder público de la democracia, representa un problema. Claro. Hoy es un problema. Los abogados que litigan y padecen la disfuncionalidad del sistema 100%. Serán aquellos que entienden el tema desde la perspectiva reformista, de la necesidad de eficientizar el Poder Judicial. Aquellos que lo piensan de la perspectiva del poder, de la ciencia política, de la teoría del Estado, entenderán que se trata de un problema de salud democrática. Correcto. Entonces, y de Estado de Derecho. Sí, claro. Una cuestión básica es elegir prontamente los jueces que faltan y elegirlos bien. Claro. Luego tener una política proactiva. Ahí hay una chance, porque hoy falta 1/3 de la Justicia Nacional, otro tanto de la Federal y 1/3 de la Corte Suprema, casi. Claro. Con lo cual, elegir bien lo que falta podría ser es un problema y una oportunidad. Una oportunidad de resolver para algún lado determinado un problema existente. Yo no creo que toda crisis sea una oportunidad, más bien casi todas las crisis son crisis, ¿no? Crisis, claro. Pero en este caso es una oportunidad porque hay una vacancia y el poder nunca es un vacío, siempre alguien lo va a llenar. Okay. De modo que habría que tener muy en claro que hay que elegir jueces, hay que elegirlos pronto y hay que elegirlos bien. Luego hay que tener una política proactiva de formación de jueces, como tienen otros países, de escuela de jueces. Y aquí hubo una escuela de justicia que fue muy importante y que rápidamente se aburguesó en el sentido de que se replegó sobre las viejas prácticas de la judicatura conservadora autocomplaciente, en lugar de ir a motivar y reclutar a los estudiantes universitarios de las diversas universidades nuevas, donde hay distintas extracciones de clase, distintos orígenes, para hacer una democratización en la microfísica del poder, no ya en la superestructura que la Corte dinamitó, por otro lado. Total. Es decir, no es lo mismo que un abogado egresado de la Universidad Jaureche, de la Universidad de Quilmes o de la Universidad de Luján acceda a la magistratura que un egresado de la UBA o de la Universidad Torcuato Di Tella. Es inevitable que así sea. Nada es una garantía absoluta, pero es necesario tener una representatividad social que espeje mejor, o mejor dicho, una magistratura que espeje mejor a la sociedad, porque hoy está sobrerepresentado, por supuesto, los sectores altos, respecto a una sociedad donde esos sectores son minoría. Entonces, naturalmente hay una tendencia a ser funcionales al poder concentrado, casi sin reflexionar sobre la práctica, que es otra de las disfuncionalidades. Sí, ni por corrupción, ni por nada, sino por una cuestión de pensamiento lógico. Los jueces además no reflexionan sobre su práctica. Es una de las pocas disciplinas donde no hay supervisión, no hay ateneo, no hay ningún espacio donde se ponga en crisis la propia práctica, que es el mejor modo de inspeccionar la eficacia y la certeza de lo que se hace. Hay un momento mágico, de pensamiento mágico, que es cuando pones la mano sobre la Biblia, claro, y te transformas de bachiller en derecho en semidios, en un instante. Eso tiene una capacidad performativa tóxica sobre ese sujeto que juzga sobre el honor, la vida y la libertad de las personas,
Bueno, después producen los desmanes que producen, ¿no? Te encontrás con tipos que vos los escuchás y parecen faraones. Totalmente. Y eran tus compañeros de facultad y los míos. Sí, claro. ¿Qué pasó ahí? Totalmente. ¿Qué pasó ahí? ¿Y alguna modificación más profunda, tipo que no sean vitalicios los jueces o que los jueces sean electos por voto popular, como en México? Yo creo O cambiar una cosa más como lo anglosajón, viste que los fiscales los elige el pueblo, elige a los fiscales, no los elige el poder, sino que, bueno, una manera de decir, hay una votación popular para elegir a los fiscales. Depende qué tan anglosajón ¿No? seamos. Bueno, digo. Y qué tanto poder tengamos. Digo, pero bueno. En Estados Unidos los fiscales y los jueces estaduales los elige el pueblo. Pero a los fiscales federales los elige el Departamento de Justicia y el Ministerio Público depende del presidente. Ah, claro. Modelo que a mí me gusta, ¿eh? Sí. A mí no me gusta el modelo autonómico que tenemos en Argentina. Yo creo que los fiscales representan el Estado persiguiendo, deberían depender del poder político que paga los costos cuando los fiscales lo hacen mal y que no se lleva los méritos cuando los fiscales lo hacen bien. Claro. Acá depende del Congreso. Acá no depende de nadie. Somos un y no, pero el fiscal general lo elige el Congreso. Sí, Bueno, lo elige, pero después no tiene. Después no depende de después nadie. es un cuarto Claro. poder, literalmente. Es un cuarto poder. Lo que no es admisible, francamente, porque es una función lo suficientemente importante como para que no sea vitalicia y para que tenga que rendir cuenta todo el tiempo, no en un informe, sino... Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal general, defensor general y asesor duran 7 años. Claro, lo elige está muy bien. Lo elige la legislatura, duran 7 años, de los 7 años... Tiene que revalidar o irse, no pueden reelegir. No pueden reelegir. Bueno. Se terminó ahí, 7 años de mandato. Todas las provincias en general, incluyendo Ciudad Autónoma, digamos, llamémosla por convención provincia para no meternos en un asunto barroso, pero bueno, tienen sistemas más modernos que la nación. Esto siempre ha sido así. De hecho, iba lo que para mí es medular, digamos, más de la mitad de las provincias están con juicio por jurados hoy, cumpliendo un mandato constitucional. Claro, claro. Y la justicia federal no... ¿Pero pleno o como en la provincia de Buenos Aires, que es selectivo? Hay distintos modelos, Claro. pero todos están funcionando bien. Incluyendo el de la provincia de Buenos Aires, que es un gran desafío, que por escala no es poca cosa. No. Lo que ¿Viste significa... el caso de Julieta Prandi, que el condenado ahora pidió la nulidad del juicio porque dicen que no le notificaron que podía optar. Que podía optar. Y bueno, nada, esto es una anécdota, digo, por la publicidad del caso, ¿no? Que debe haber otros. No le gustó, quiere una segunda vuelta. Quiere una segunda vuelta, pero bueno, digo, pero ahí pueden optar. Claro que sí. Pero ahí eso es... primero es reconocer que la justicia no es una tarea para iniciados, es una tarea para el pueblo. Segundo, que todas las cuestiones, digamos, de invocación de ignorancia de los profanos respecto de los temas judiciales son puestos en crisis desde que el año 1200 se crea el jurado como un modo de, uno de los tantos en la Carta Magna, que no es ningún códex, sino que es literalmente una carta que después las versiones se le pone el número y todo esto, en la que al rey se le sacan un montón de concesiones, entre ellos que no sea él el que con el dedo condene o absuelva. Se crean los jurados, en fin, bastantes años antes que se conquiste América siquiera. Cuando esto llega a Estados Unidos vía la colonización, digamos, como colonia de la gran metrópoli de Inglaterra y con eso esa cultura judicial, esto se instala y nosotros lo heredamos de ahí, por supuesto, en la Constitución. Pero tiene una lógica. ¿Por qué? Porque los jueces, en nuestra Constitución lo elige el presidente, que es el Ejecutivo, con acuerdo de las provincias, que son los senadores. Claro. Y el pueblo, que estaría representado en el poder... Ejecutivo. En el poder tripartito... Claro. Está en la Cámara de Diputados, que no participa de los jueces. Entonces vos ponés el jurado como la otra pata de la justicia. Entonces vos tenés un juez que lo eligió el Ejecutivo con el Senado y el jurado popular, que es el que determina si alguien es culpable o no culpable. Y en ese juego hay una participación del pueblo en la justicia. Sí, Hoy en la Argentina no lo hay. Llega el juez y el juez hace lo que quiere. Y además cuando se intentó mediatizar la elección de los consejeros, se declaró inconstitucional con argumentos absolutamente absurdos, como que, por ejemplo, los senadores, Ruperto Godoy tuvo que dejar el Consejo por eso, los senadores que no fueran abogados no podían integrar el Consejo de la Magistratura. Es alucinante. Crearon 2 categorías de senadores, los abogados y los no abogados. Claro. Esto falló Servini y Cubría, ¿no? Una cosa demencial. Todo eso fue así. Yo creo que fue advertido por Zaffaroni. No es que haya sido una mala idea crear el Consejo de la Magistratura. Es muy mala a esta altura la experiencia que hemos tenido, porque se ha transformado en un enclave donde funciona la Confederación de
de distintas corporaciones que por supuesto se vieron ultra empoderadas, los abogados, los jueces mismos, la academia, que tienen más representación que la política. Digo, ¿cuál era más saludable? ¿Aquella vieja justicia donde el presidente proponía y el Senado daba el acuerdo? ¿O esta donde pasás 750.000 filtros, se llena la vacante al cabo de 10 años y en una entrevista final suben por un ascensor supersónico algunos que estaban en el fondo y otros que ganan el concurso nunca llegan a destino? Y después de eso el Ejecutivo elige a quien manda de la terna y después de eso el Congreso nunca nombra a los jueces porque no se pueden poner de acuerdo y tenés hoy un tercio de la justicia vacante, que es un gran negocio para los que están nombrados como parte de en un sistema de atomización política como el que vivimos hoy, que es totalmente distinto al que funcionaba en los 80, donde había dos grandes partidos y donde acordaban. Claro, un sistema bipartidista más Sí, yo creo que en ese sentido ahí hay una... Yo soy enemigo de identificar mejoras en el reformismo judicial, pero esto es una cuestión mucho más grande que una reforma judicial. Esto es un tema de cómo distribuís el poder y cómo operás además con la subjetividad de los jueces. El juez... Me contaba una anécdota de un amigo de la Asociación de Juicio por Jurado de lo impactante que fue, y también para los jueces, ponerse ellos de pie cuando ingresaba el jurado. Claro. Una maestra de escuela, un carpintero, un odontólogo del barrio. Digo, de los saberes calificantes, como ser abogado, como ser párroco, es decir, ¿no? Ese supremacismo que subyace en nuestras profesiones, que somos los hechiceros paganos o hechiceros confesionales, pero todos hechiceros al fin, a que esas profesiones te inhiben para ser jurado, como en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Te restan, no te suman. Entonces, digamos, ahí hay un trabajo a largo plazo, digamos un siglo, para que las personas que tienen esa tarea sobrehumana de decidir sobre la suerte de otro ser humano, por definición una tarea sobrehumana, estén fuertemente sobredeterminados a la humildad. Claro, clarísimo. Que no es la virtud de los jueces, digamos, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, Félix, entonces, dijimos, tenemos una oportunidad con una justicia vacante en gran escala, que se podrían nombrar jueces probos y que cumplan con determinado perfil para que esto cambie. La necesidad de abrir que la judicatura llegue a esas universidades nuevas, con menos tradición, pero que tienen una formación más cercana con la localidad donde estudian. Heterogeneidad y algún establecimiento más profundo del tema del juicio por jurado. Esas tres reformas podrían que son, ¿no? Sería como un cambio. Más que reformas, acciones. Acciones. Y antes que esto, que alguien esté pensando en el asunto y que cuando le toquen suerte porque lo elige el pueblo, tenga un plan. Tenga el contenido hormonal para hacerlo. Claro. Porque ahora tenemos a Cunio y Levarona, un abogado de la matrícula, bueno o malo, cada uno tendrá su opinión. Que empezó convocando a usar toga y todo el mundo está contándole los días. Digo, y retiró todos los pliegos de jueces que había en el Congreso el día que asumieron. Digamos, de todas maneras, para ser claro. No, digo. Una práctica que hacen todos los gobiernos cuando sí, pero digamos claramente también que todo esto que estamos diciendo siempre hay que entenderlo como un plano de detalle, el plano más grande que es el de la política total. Total, sí. Digo, no podremos pensar un poder judicial mejor en un desquicio político, nacional, sociopolítico, en una sociedad donde en una calle que caminamos hay 7 personas durmiendo en la calle. Totalmente. No hay poder judicial posible en una república destruida. De ninguna manera. Bueno, voy a pasar un aviso tuyo. Adelante. Hoy, lunes 25 de agosto, 19 horas, en la sala Osvaldo Pugliese, ¿no? Con el ciclo Pensar la Argentina con Horacio Embón, están invitados Raúl Timerman y Félix Kraus a debatir Corriente 1543, 19 horas. El que ande por el centro pasa por ahí y los escucha y va a poder seguir hablando de todo esto, el pensador contemporáneo, ¿no? Yo me quedo circulando por los cafetines del centro, donde caminábamos nuestros años de estudiantes. Totalmente. Todas y cada una de las noches. Y venimos de la Americana de comer una pizza. Como corresponde toda persona decente. Gracias, Félix, por haber participado de Espacio Abierto. Es el placer de siempre, Ale. Gracias por invitarme. Vamos